Una vez habiendo repasado los términos generales de la planificación, vamos a ir ahora abordando paso por paso en este caso, los diferentes niveles que uno tiene que ir siguiendo para la generación de un plan de emergencia. Para eso eh, vamos a seguir los mecanismos, un momento, el mecanismo establecido en el PowerPoint, y para ello lo primero es identificar muy bien cuáles son los diferentes niveles de alerta. Como decimos, el Centro de Operaciones de Emergencia utiliza tres niveles de alerta. Por un lado, la alerta verde, por otro lado, la alerta amarilla y por el otro, la alerta roja. Cuando hablamos de alerta verde, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que existe la posibilidad de que un evento potencialmente catastrófico impacte. En la alerta verde, ¿qué se hace? Se sigue, se monitorea el fenómeno, se revisa el escenario de riesgo, ya veremos qué es eso del escenario de riesgo, y se informa a la población. Luego, el siguiente paso es la alerta amarilla. ¿Qué entendemos por la alerta amarilla? Se activa el comité provincial, el comité provincial o el comité municipal de prevención, mitigación y respuesta, se verifica el inventario y se listan los equipos. También es importante que si se activa el comité municipal, también se tienen que activar los comités internos de cada una de las cáritas. Seguramente la alerta verde se habrá recibido esa información y ahora en la alerta amarilla nos toca hacer el proceso de preparación. Y luego, alerta roja, que hablamos de ponte alerta, ¿no? Que se pone, estamos en la fase de emergencia y protección, hay que iniciar el proceso de protección a la población, a la evacuación y en este caso organizar la ayuda humanitaria para una respuesta inmediata, ¿no? Muy importante que a cada uno de esos tres niveles de alerta, que son los que emite el Centro de Operaciones de Emergencia, nuestro plan de emergencia también deberá establecer las acciones. El plan de alerta verde, un plan o unas acciones para la alerta verde, unas acciones para la alerta amarilla y unas acciones para la alerta roja. Son diferentes niveles, son los que luego pues, van a condicionar cuáles son las acciones que vamos a tomar. Cuando hablamos de la elaboración de planes de emergencia, hablamos de 5 grandes pasos que vamos a ir viendo en cada uno de estos espacios. Por un lado, hablamos del el primer paso, es identificación y motivación. ¿Esto qué quieres? ¿Cuál es el objetivo de esto? Tenemos que, eh, por un lado, reunir a todos los actores relevantes de la Cáritas, explicarles exactamente qué es un plan de emergencias, para qué sirve, cuál va a ser el resultado final del proceso y sobre todo también ver cuál es la complementariedad del plan de emergencia con las acciones que hagan los garantes de derechos, ¿no? En este caso, las personas del municipio. Entonces, cuando esta primera fase es clave, tenemos que identificar a todos los actores involucrados dentro de la Cáritas, es decir, vamos a impulsar el plan de emergencia. El plan de emergencia sirve para organizar, coordinar las acciones de todos los actores, pero insertados dentro del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, nos va a decir qué tenemos que hacer cada uno de nosotros y nosotras en la alerta verde, en la alerta amarilla, en la alerta roja y en la fase de respuesta. Creo que también es muy interesante que en este proceso de motivación pues expliquemos lo que hemos visto en la parte general, ¿no? Cuál es la teoría general del desastre, en qué consiste el ciclo del desastre y luego explicar desde el nivel internacional, pero sobre todo en el nivel local, la importancia de la coordinación de los actores. Como la Cáritas es un actor más dentro del Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta. Entonces, nuestra planificación de emergencia va a estar alineada con la planificación de emergencia del nivel municipal, que a su vez, si tuviésemos un sistema totalmente coherente, garantizaríamos que ese nivel municipal también se alinea con el nivel provincial.
y ese nivel provincial también se alinea con los lineamientos nacionales, ¿no? Como veíamos, esa jerarquía entre el nivel nacional, el nivel provincial y el nivel municipal, ¿sí? Una vez tenemos a los actores informados. Informados, decíamos, teoría general del desastre, ciclo del desastre, sistema de planificación de nuestro país. Los tenemos identificados. ¿Cuáles van a ser los actores que van a participar? Y los tenemos motivados. Explicar sobre todo el por qué. Hacer un plan de emergencia no es hacer un documento que luego se va a quedar guardado en el en el cajón, sino es hacer un documento muy específico, conocido por todos y que nos indica qué, qué tiene que hacer cada uno de los equipos y cómo cada uno de estos equipos se deben de coordinar con las autoridades municipales, con los otros actores de la sociedad civil y con los organismos de respuesta, ¿no? Este es el primer paso y creo que es el más importante, porque si los actores no entienden o no comprenden o no aprenden la importancia de este tipo de intervenciones, no vamos a poder avanzar en ese sentido. La segunda parte, ¿qué va a ser? Por un lado, la caracterización del territorio. Y porque aquí decimos que era muy importante conocer la teoría general del desastre. El primer paso tiene que ser que entre todos y todas nos sentemos y identifiquemos, en base a la teoría del desastre, que es amenazas, vulnerabilidades, capacidades, riesgos, ¿no? Que veamos cuáles son las amenazas de nuestro territorio, de nuestra zona de intervención, ¿no? Identificar, en base a esa lista de cosas, qué amenazas son las que pueden impactar en nuestra zona. Entonces empecemos a identificar, ok, huracanes, inundaciones, terremotos, sequía. Tenemos que identificar cada una de las amenazas. Un elemento que nos puede servir muy bien también es el calendario estacional. Sentarnos y empezar a pensar desde el día de hoy a 10 años atrás, ¿cuáles han sido los desastres que han afectado a nuestro territorio? De 10 años atrás a 20 años atrás, ¿cuáles han sido? 50 años atrás, eso nos va a ayudar a tener una lista y en base a esa lista vamos a identificar cuáles son las principales amenazas. De ese proceso tendremos una lista de amenazas. Seguramente serán huracanes, terremotos, inundaciones, eh, sequía. De esa lista vamos a tener que elegir dos, porque no podemos hacer planes de emergencia ante todo, porque eso lo que acaba generando es un gran esfuerzo. Entonces, lo que normalmente la gran mayoría de municipios de la República Dominicana, las dos principales amenazas que vamos a identificar van a ser, por un lado, huracanes e inundaciones y por el otro, terremotos, ¿no? Pero si cada uno de ustedes tiene la capacidad de decidir cuál de los diferentes actores y recursos tiene. Una vez hemos identificado cuáles son las amenazas en las que vamos a trabajar, nos vamos a preguntar, ante estas amenazas, ¿cuáles son las vulnerabilidades y cuáles son las capacidades que tenemos en el municipio? Y lo vamos a separar, esas vulnerabilidades y capacidades, por las vulnerabilidades y capacidades que tenemos dentro de la Cáritas y las vulnerabilidades y capacidades que tenemos fuera de las Cáritas. Entonces, en este caso, vamos a identificar, el primer paso, identificamos esas dos amenazas que vamos a priorizar. Imagínense, inundaciones y terremotos. Entonces, nos vamos a preguntar, ¿cuáles son las vulnerabilidades que tenemos? ¿Cuáles son los elementos de debilidad que tenemos? Vamos a listar internamente y externamente. Y luego, al revés, ¿cuáles son las capacidades? ¿Qué recursos, qué combinación de fortalezas tenemos para hacer frente a estas amenazas? Las listamos tanto a nivel interno como a nivel externo. Esto lo que nos va a permitir es, primero hemos identificado las amenazas, luego cuáles son nuestras vulnerabilidades y capacidades, y a partir de ahí vamos a generar lo que se llama el escenario de riesgo. El escenario de riesgo es, teniendo en cuenta un terremoto, un huracán, o teniendo en cuenta, perdón, un huracán o una inundación, o teniendo en cuenta un terremoto, ¿cuáles son, qué puede pasar? Y eso nos va a permitir
tener lo que sean los dos escenarios de riesgos, ¿no? En los cuales vamos a desarrollar nuestro plan de emergencia. ¿Cuál es la causalidad que nosotros vamos a tener para dar respuesta a ese plan? ¿Sí? Entonces, decíamos, primer paso, hemos reunido, hemos motivado a los actores. Segundo paso, y aquí es muy importante manejar la teoría general del desastre, ¿no? ¿Cuáles son las amenazas? Las identificamos, las podemos identificar a través de una reunión conjunta o haciendo el calendario histórico, recordando cuáles han sido los grandes impactos en nuestra localidad. Y luego, en base a esas amenazas, cuáles han sido las vulnerabilidades tanto de Cáritas como del resto de actores y cuáles han sido las capacidades. Y en base de ahí generamos los escenarios de riesgo. El escenario de riesgo, pues estamos pensando en un huracán categoría 3 que va a impactar la localidad de Santa Cruz de Barahona, por poner un ejemplo, o un terremoto que va a impactar San Fernando de Montecristo. ¿No? Y eso nos va a permitir identificar, ser muy realistas con lo que vamos a poder hacer cada uno de nosotros. Con eso pasaríamos al paso 3, que es la formulación del plan de emergencia. Y aquí es muy importante ver cuando ocurren esos dos escenarios de riesgos, quién se va a encargar de cada una de estas funciones. Es una lista de las principales funciones que se pueden hacer en el marco de una emergencia. ¿Cuáles son esas responsabilidades y funciones? Por un lado, la coordinación operativa y administrativa. Nos tenemos que empezar a pensar. Para esos, repito, esos dos escenarios de riesgo, vamos a coger uno para tener siempre ese ejemplo. Imagínense el impacto de un huracán. ¿Quién va a tener la coordinación operativa y administrativa? Siempre lo tenemos que tener en la óptica, dentro de Cáritas y fuera de Cáritas, ¿vale? ¿Quién va a hacer esa coordinación interna y quién va a hacer esa coordinación, ¿no? Normalmente, pues la persona responsable de la Cáritas. Luego, ¿quién va a tener los sistemas de información y comunicación? ¿Quién va a hacer esas funciones de evaluación de daño, de generar las alertas o replicar las alertas, de si tenemos radios, coordinar las radios? Lo mismo, nos sentamos el equipo e identificamos quién lo va a hacer internamente y quién sabemos que lo va a hacer externamente. ¿Por qué eso es importante? Porque luego cada una de las funciones que hacemos, que aquí hay una lista, no necesariamente las tenemos que hacer todas, pero siempre vamos a tener una contraparte o un enlace con el Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta. Por eso siempre nos tenemos que preguntar quién lo hace internamente y quién lo hace externamente. ¿Quién se va a encargar de la logística y el transporte? ¿A qué nos referimos? A la gestión de vehículos, a los equipos, etc. Lo mismo, nos sentamos e identificamos quién lo va a hacer. Primero identificamos las responsabilidades y luego quién lo va a hacer, internamente o externamente. ¿Quién va a trabajar en alerta, evacuación, albergues y seguridad? Lo mismo. ¿Quién va a tener esa responsabilidad a nivel interno y a nivel externo? Seguimos con los primeros auxilios, que va a proveer primeros auxilios a la población. Lo volvemos a identificar quién a nivel interno y quién a nivel externo. Igual para búsqueda y rescate y agua, salud, saneamiento y higiene. Resumiendo este paso, que también es súper importante, de la lista de todas estas responsabilidades que hay, el primer ejercicio de responsabilidades, donde tenemos un valor añadido. A lo mejor no lo tenemos en todos los sectores, pero imagínense que identifiquemos que vamos a hacer coordinación, alerta y primeros auxilios. Si hacemos estas tres cosas, nos tenemos que preguntar, entonces, dentro de esos sectores, ¿qué responsabilidades vamos a asumir? Y luego, ¿quién lo va a hacer internamente? Y lo más importante, porque si no vamos a trabajar en silos, ¿y quién lo va a hacer externamente? ¿Sí? ¿Quién va a ser nuestra contraparte? ¿Quién va a ser nuestro enlace con el Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta? Recapitulando, hemos avanzado 3 pasos en el desarrollo de ese plan de emergencia. Por un lado, hemos motivado a los sectores. Por otro lado, hemos generado el escenario de riesgo. Ese escenario de riesgo
el más probable en República Dominicana es todo el tema de huracanes y inundaciones. Y ahora, en base a una lista de sectores que ya están predeterminados, ¿cuál va a ser nuestro valor añadido? ¿Qué cosas vamos a hacer? ¿Qué responsabilidades vamos a asumir? ¿Y quién, con nombres y apellidos y teléfonos, esto es muy importante, lo va a hacer? Y repito, muy importante y que no se nos olvide tener clara cuál es nuestra contraparte en el Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta. Eso nos permite que nuestra actuación luego suba al nivel provincial y luego suba al nivel nacional. Por supuesto, cada una de las Cáritas, cuando generen ese plan de emergencias, ¿qué van a tener en cuenta? Pues hemos dicho el Plan Nacional de Respuesta, el Plan de Emergencias del Comité Provincial de Prevención, Mitigación y Respuesta, el Plan de Emergencias del Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta y, por supuesto, el Plan Nacional que tenga Cáritas en República Dominicana. Con esos 4 documentos van a ir construyendo a través de estos pasos. Una vez eh, hemos motivado a los actores, hemos generado ese escenario de riesgos, hemos identificado las responsabilidades, vamos a tener que revisar cuál es nuestra estructura, cuál es el tema de quién va a liderar ese proceso de gobernanza, ¿no? Normalmente, y mi recomendación es que la estructura de gobernanza, entonces nos estaríamos situando en la coordinación operativa y administrativa, sean 2 o 3 personas que tengan la capacidad de coordinación. La capacidad de coordinación, ¿con quién? Y ahora esto es muy importante. Volvemos en la existencia de generar un elemento con nuestras contrapartes. Va a haber, esas personas van a tener que tener una doble coordinación. Por un lado, una coordinación con la Cáritas Internacional, eso es clarísimo, y luego con el Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta. ¿Por qué? Porque las acciones, y como decíamos, este Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, que es desconcentrado y descentralizado, una de sus funciones tiene que ser que todos los actores contribuyan a la gestión del riesgo, ¿vale? Entonces, las decisiones que vaya tomando, en este caso, el nivel político, el alcalde o alcaldesa, con la Defensa Civil, la Cruz Roja, los bomberos, en ese espacio van a tener que ser ejecutadas por diferentes actores, del cual va a haber un enlace de Cáritas que a su vez se va a coordinar pues con este ente, este comité de coordinación que va a tener la capacidad luego de llevar las instrucciones. ¿Sí? Hemos cumplido 4 pasos. Hemos motivado a los actores, hemos definido los escenarios de riesgos, hemos identificado las responsabilidades, hemos identificado cuáles sectores nosotros queremos incluir. Dentro de esos sectores, cuáles responsabilidades vamos a trabajar. Y en base a esas responsabilidades, ¿quién las va a hacer a nivel interno? Es decir, dentro de nuestra estructura, y luego cuál va a ser nuestra contraparte. Y el cuarto paso, vamos a generar una estructura de gobernanza. Esa estructura de gobernanza, que es lo primero, la coordinación operativa y administrativa, la vamos a garantizar a través del enlace con la Cáritas Nacional, pero también el enlace con la Cáritas, con la Cáritas, con el Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta. Y luego, una vez tenemos claro esto, solo lo que queda es implementar el plan y 2 cosas muy importantes, seguimiento y actualización. Y vamos a ver la diferencia entre los dos. Por un lado, hablamos de seguimiento. ¿De qué hablamos cuando hablamos de seguimiento? Hablamos de ver que cada una de las responsabilidades que hemos puesto se están cumpliendo, sí, para cada una de las alertas. Eso por un lado. Y luego cuando hablamos de la actualización, es que después de cada emergencia debemos impulsar lo que se llama un proceso de lecciones aprendidas. Ese proceso de lecciones aprendidas que que nos va a permitir que cada uno de nosotros veamos que ha ido bien, que ha ido mal, que se puede mejorar y en base a esos insumos, que debe ser una sesión de trabajo fuerte, en base a esos insumos nosotros actualicemos el plan. Es muy importante que
que el plan tiene que ser un documento vivo. Cuando hablamos de un documento vivo, nos referimos a que tenemos que trabajar que, para que sea conocido por todos y todas en el proceso de instrucción, que todo el mundo tenga claro en esas responsabilidades cuál es su papel añadido y que luego tengamos versiones ejecutivas, lo veremos en la tercera y última parte del plan, ¿no? Para que nos permita tener clarísimo cuál es nuestro valor añadido en base a esa respuesta local y luego tener en cuenta los diferentes mecanismos. Con esto tendríamos desarrollado ese plan de emergencias. Como ven, es un proceso es un proceso sencillo, ¿no? Es un proceso sencillo porque el espíritu de este tipo de documentos no deben de ser documentos muy complejos, sino documentos con dos objetivos. Por un lado, que cada uno tenga claro cuál es su papel en la emergencia y luego la complementariedad. Es muy importante, no trabajamos solos y solas, trabajamos en coordinación con el alcalde, que como responsable electo del gobierno local es el responsable. Luego con la Defensa Civil, la Cruz Roja, los bomberos, pero luego también con el INAPA, con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, tenemos que identificar muy bien cuál es nuestro valor añadido y dónde vamos a contribuir. Para eso es muy importante. Mis consejos. Documentos sencillos, documentos alineados a, como decíamos, el Plan Nacional de Cáritas, el Plan Nacional de Emergencias, los planes de contingencia, el Plan Provincial de Prevención, el Plan de Respuesta del Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta, el Plan de Respuesta del Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta, y también cada uno de los actores. ¿Qué vamos a abordar en la última parte? Vamos a poner un ejemplo de plan de emergencia y les vamos a dar las instrucciones para la construcción de su propio plan. Si, por supuesto, si tienen dudas o cuestiones, estaremos encantados de responderlas en la sesión plenaria. Muchísimas gracias y nos vemos en la parte 3 y 1.